Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de nuestro informe de Transit, cuya portada podéis ver ya en pantalla y que lleva por título De hombres adultos a niñas adolescentes, cambios, tendencias e interrogantes sobre la población atendida por el Servei Transit en Cataluña del 2012 al 2021. Este informe ha sido elaborado por un equipo interdisciplinar de feministas de Cataluña a partir de los datos proporcionados por el propio Servei Transit, que es el servicio del Institut Català de la Salut especializado en la atención a las personas con disforia de género. Yo soy Alejandra Prieto y en nombre de todas mis compañeras de Feministas de Cataluña quiero agradecer a todos los asistentes el interés mostrado y vuestra presencia y esperemos que participación posterior tras las pantallas. Me vais a permitir que comience presentando, aunque sea muy brevemente, nuestra organización para todos aquellos que todavía no nos conozcan. Feministas de Cataluña es una asociación feminista radical que defiende la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Somos abolicionistas del género y luchamos contra todas las formas de violencia machista que sufren las niñas y las mujeres en el mundo solo por el hecho de serlo. Somos una asociación totalmente independiente de cualquier partido político y no recibimos ninguna subvención que pueda comprometer nuestra independencia. Todo el trabajo que realizamos es altruista y sin ánimo de lucro, incluido el informe que hoy os presentamos. Estamos conectadas y colaboramos con diversas asociaciones feministas nacionales e internacionales, como la Confluencia del Movimiento Feminista o la Women's Declaration International. En la presentación de hoy habrá primero una intervención inicial que vamos a realizar 3 miembros de feministas y posteriormente un turno de preguntas abierto a todos los asistentes. Durante el transcurso de la exposición vamos a mantener todos los micrófonos apagados y al finalizarla atenderemos todas las preguntas que surjan y que podréis realizar personalmente levantando la mano para que os vayamos dando paso y abriendo los micrófonos. Para facilitar la comprensión del análisis y de sus conclusiones, creemos necesario comenzar con una breve introducción a la cronología de Transit y una comparativa también de los distintos modelos de abordaje de la atención sanitaria a la disforia de género en Cataluña. El Servei Transit se crea en el año 2012 en la ciudad de Barcelona y es a partir de 2015 que se amplía a toda la región metropolitana. Luego ya progresivamente se va extendiendo también al resto del territorio. Este servicio está fundado y dirigido por una ginecóloga, la doctora Rosa Almirall, y no por una profesional experta en salud mental. ¿Y por qué señalo esto? Porque la disforia de género, que es el profundo malestar con el propio cuerpo y el intenso deseo de ser del otro sexo, sigue figurando tanto en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, llamado CIE-11, como en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, que incluso en su revisión de julio de este mismo año la sigue tipificando como un tema de salud mental, a pesar de que ahora el término disforia de género haya sido sustituido por el de incongruencia de género. Desde el año 2000 hasta el año 2016, la UIG, la Unidad de Identidad de Género del Hospital Clínic de Barcelona, funcionó como servicio de referencia de atención a las personas con disforia. Este sí, impulsado por una psiquiatra, la doctora Esther Gómez. Este servicio, sin embargo, tenía un modelo de atención diferente, más cautelar, y entró pronto en conflicto con el modelo de Transit. Se basaba, en primer lugar, en la exploración y en el acompañamiento psicológico constante de los pacientes y atendió a 1.045 personas, de entre ellas solamente 74 menores, del año 2008 hasta el año 2014. Es en 2017 cuando la Generalitat de Cataluña oficialmente designa a Transit como servicio de referencia. El modelo afirmativo de Transit está basado en el autodiagnóstico y considera que el único requisito para iniciar un tratamiento debe ser el consentimiento informado del paciente. Es decir, que es el paciente el principal responsable de su tratamiento.
Este cambio de modelo no es casual, sino que está apoyado en la Ley Trans catalana, aprobada en 2014, que instaura la despatologización de la disforia de género, a la vez que facilita enormemente el acceso a tratamientos hormonales, cirugías y cambios de sexo legal, incluso a los menores de edad. Ha atendido a 5.418 personas, de entre las cuales 1.894 eran menores de edad, de 2012 a 2021. El informe que nosotras hemos elaborado, a partir de datos del Survey Transit, es el documento más completo que conozcamos que se ha publicado hasta la fecha, sobre el número de personas atendidas por Transit según sexo y edad y su evolución temporal. Lo que nos motivó en primer lugar a pedir los datos para elaborar este informe, hace ya más de un año, fue la preocupación frente a los indicios de un creciente número de casos de niñas y chicas adolescentes que dicen sentirse del sexo contrario, declarándose trans o no binarias en los colegios o con sus familias y solicitando iniciar inmediatamente procesos de la llamada transición de género, que consiste en tratamientos hormonales y cirugías con efectos permanentes, no reversibles, que pueden tener graves consecuencias para su salud física y mental. También seguíamos con interés los debates surgidos en países como el Reino Unido, Suecia o Finlandia, alrededor de las leyes de autodeterminación del sexo, aquí mal llamadas leyes trans, que estaban ya cuestionando el modelo afirmativo de tratamiento, por las nefastas consecuencias que está teniendo, especialmente en menores y jóvenes. La tercera motivación surge de constatar la ausencia total de información sobre este fenómeno en Cataluña y para entender hasta qué punto y de qué forma las mismas tendencias de otros países de nuestro entorno podrían estar afectando a las niñas y jóvenes de aquí y ante la inminente tramitación de legislación en esta materia. Es imprescindible tener datos fiables para legislar, porque sin ellos no podemos saber qué es lo que está pasando, a qué población afecta ni qué tendencias hay. Por todo ello, un equipo de investigación de la asociación solicitó, como he dicho hace ya más de un año, los datos del Survey Transit al Departamento de Salud. Pero esta primera petición no se resuelve de modo satisfactorio, ya que no se nos proporcionaron datos tratables para poder realizar un análisis. Eran datos no desagregados por sexo y edad. Por lo que tuvimos que recurrir a la mediación de la GAIP, que es la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública. Aún así, tras la mediación, solo nos llegaron datos hasta el año 2020. Posteriormente sí nos han llegado los datos del año 2021, que ya han sido incorporados en la actualización del informe que hoy presentamos y que no hacen más que confirmar las inquietantes tendencias y patrones que habíamos detectado. El 8 de noviembre, Feministas de Cataluña entregó el informe sobre el Survey Transit a la señora Assumpció Laïlla, presidenta de la Comissió de Salud del Parlament de Cataluña, y a la señora Assumpta Escarp, diputada portavoz de la Comisión y consellera de Salud del principal partido de la oposición, con el objetivo de alertar de las tendencias identificadas y de la ausencia de información sobre aspectos clave de las llamadas transiciones de sexo en los datos del Survey Transit. También se ha entregado el informe en el Congreso de los Diputados a las comisiones de Justicia, de Salud, de Igualdad y de Educación. Y finalmente, ante los alarmantes resultados obtenidos y considerando el debate y el replanteamiento de los modelos de atención a niños y jóvenes con disforia de género en países de nuestro entorno, Feministas de Cataluña, en primer lugar, ha solicitado comparecer en el Parlament, sede de la soberanía popular, para exponer los resultados de nuestro informe y compartir nuestra más que fundamentada preocupación. Y en segundo lugar, exige al Parlament de Cataluña la apertura de una investigación independiente y profunda sobre el Survey Transit, como es el caso del reciente Cash Report
de la doctora Hilary Cass en el Reino Unido, que ha llevado al cierre de la unidad de identidad de género de la clínica Tavistock, la JITS, que era el centro de referencia de atención a menores con disforia del Reino Unido. Y se ha ordenado el cierre por no considerarlo seguro para los menores. Hasta aquí llega mi intervención y a continuación la exposición proseguirá dividida en 3 partes. En la primera, mi compañera Erika Bastide expondrá los datos generales y los principales patrones y tendencias identificados en el informe. En una segunda parte haremos una comparación de los datos obtenidos del Departamento de Salud con datos recogidos en otras 3 fuentes diferentes. Y finalmente habrá una tercera parte con las conclusiones principales del informe y con los grandes interrogantes que de momento se han quedado sin respuesta. Estas 2 últimas partes correrán a cargo de Silvia Carrasco, presidenta de la organización. Así que ahora le paso la palabra a mi compañera Erika Bastide. Adelante, Erika, cuando quieras. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, yo voy a exponer la parte cuantitativa del informe. Primero os hablaré un poco sobre las características de la base de datos y más adelante entraré en detalle. En primer lugar, los datos analizados en el informe representan el total de personas atendidas por el Survey Transit y están diferenciadas por sexo, edad y año de la primera consulta. Estas consultas son de 3 tipos: acompañamiento psicológico, tratamiento hormonal o intervenciones quirúrgicas. Desafortunadamente, el Departamento de Salud no nos ha proporcionado datos desagregados por tipo de tratamiento. Eso quiere decir que no sabemos a cuántas personas les están haciendo acompañamiento psicológico, tratamiento hormonal, etc. Lo que tenemos evidencias que indican que parece ser que alrededor del 80% están recibiendo un tratamiento hormonal. En segundo lugar, cabe mencionar que estos datos representan solamente a las personas atendidas por el Survey Transit. Desconocemos a cuántos menores se les está recetando bloqueadores de la pubertad dentro de las consultas de pediatría, sin la necesidad de acudir a Transit, o, por ejemplo, cuántas personas van directamente a la sanidad privada. Por lo tanto, la información presentada en el informe se trata de una estimación conservadora de la realidad de Cataluña, que podría ser mucho mayor. En tercer lugar, como veréis, el informe se basa en la categoría objetiva sexo a la hora de hacer referencia a las características de las personas y no a los sentimientos que éstas puedan expresar sobre su identidad de género. En todo el informe, las palabras niña, chica y mujer hacen referencia a personas del sexo femenino y las palabras niño, chico y hombre hacen referencia a las personas del sexo masculino. De hecho, los datos proporcionados por el propio Departamento de Salud también están organizados dentro de la categoría sexo. Bueno, en el primer gráfico vemos la evolución del número de personas atendidas por el Survey Transit a lo largo del tiempo. Podemos observar 2 tendencias. El número de casos ha ido aumentando sostenidamente desde que se inició Transit en 2012. Dentro de este aumento sostenido podemos diferenciar 2 fases. Una primera hasta el año 2016, donde los casos van aumentando poco a poco, y otra a partir del 2016, en el que el crecimiento ya lo consideramos exponencial. Como ha comentado la compañera Alejandra, Transit pasa a ser el servicio referente en Cataluña de forma oficial el año 2017. Sin embargo, nosotras hemos identificado que ya desde el 2015 y el 2016 Transit empieza a asumir un número muy importante de los casos. Además, vemos un aumento muy alarmante entre el año 2020 y el año 2021, en el que hay un aumento de un 40% en un solo año, que recoge probablemente a todas aquellas personas que decidieron hacer una transición durante los meses del confinamiento. Solamente en el año 2021 se atendió a 1.454 personas nuevas. Estos son 47 personas nuevas cada semana del año. En el siguiente gráfico vemos el total de personas atendidas por sexo, desde el 2012 hasta el 2021. Vemos que Transit ha atendido a un total de 2.763 mujeres, 2.465 hombres y a casi 200 personas a las que no se les registra el sexo. Sorprendentemente, a pesar de ser un servicio que atiende a cuestiones relativas al sexo, no se registra el dicho sexo en todas las personas. Más adelante os hablaremos un poco sobre este tercer grupo.
El siguiente gráfico observamos la evolución del número de personas atendidas por sexo y volvemos a distinguir tres tendencias. El aumento sostenido y exponencial que os hemos descrito cuando hablamos del primer gráfico. Y si nos fijamos, en los primeros años atendían mayoritariamente a hombres, que están representados en las barras de color naranja. Pero esta tendencia se invierte a partir del 2017, si nos fijamos, donde las barras azules, que son las mujeres, empiezan a ganar terreno y a superar a las barras naranjas. A partir del 2018 empiezan a no registrar el sexo de todas las personas atendidas, que es estos 3 últimos años donde las 3 barras grises, llegando a suponer el 8,2% de los casos totales del año pasado. A continuación, se muestra otra vez los datos desagregados por sexo, pero esta vez como porcentaje de los nuevos casos anuales. Como vemos, los hombres están representados en naranja, suponían casi el 70% en 2013. La tendencia se invierte a partir del 2017 y cae hasta el 41% en 2021. En otras palabras, Transit atiende cada vez a más mujeres, que aquí están representadas en la línea de color azul. Casualmente, a partir del 2018, la tendencia que observamos que es creciente en las mujeres cae al mismo tiempo que aparece este tercer grupo representado de color gris en el que el sexo no está quedando registrado. Hasta ahora os hemos hablado de los datos desagregados por sexo y a partir de ahora vamos a hablar de los datos desagregados por edad. En este primer gráfico vemos la evolución del número de personas atendidas por grupos de edad. Las franjas azules representan a los menores de edad hasta los 18 años y las franjas naranjas a los mayores de edad a partir de los 19. Podemos ver cómo de forma general han aumentado todos los grupos, pero los dos grupos que más han crecido son los adolescentes entre 15 y 18 años, que están representados en el color azul claro, y los jóvenes entre 19 y 24, que es el naranja más oscuro. Actualmente, entre ambos suponen más de la mitad de los nuevos casos anuales, entre 15 años y 24. Si pasamos al siguiente gráfico, vemos los mismos datos, pero de forma relativa. El gráfico nos muestra cómo se reparten los nuevos casos anuales porcentualmente entre los grupos de edad. Claramente, vemos cómo desde un inicio el Servei Trànsit atendía exclusivamente a mayores de edad, de los cuales el 63% eran adultos mayores de 31 años. Si os fijáis, están representados en el color naranja más claro. En cambio, actualmente los menores de edad suponen el 40% de las personas atendidas y los menores de 25 años en general suman el 67% de todos los casos. Quiero recordar que aunque no sabemos cuántos de estos menores están recibiendo un tratamiento hormonal, sabemos por información publicada por el propio Servei Trànsit que el 87% de las personas sale con receta hormonal en la primera visita. Hemos visto, por un lado, que Trànsit atiende a cada vez más a mujeres y, por otro lado, los datos de edad nos muestran que Trànsit atiende cada vez a más menores. Esto ha hecho que el promedio de edad de las personas atendidas haya caído a lo largo del tiempo. A pesar de no disponer de datos exactos, en Feministas de Cataluña hemos intentado cuantificar esta caída. En el informe os explicamos con más detalle cómo hemos hecho este cálculo. Y según nuestros cálculos, en 2012 el promedio de edad de las personas atendidas era de 34 años y ha caído un total de 12 años hasta llegar a los 22 años del promedio en 2021. Aquí quiero remarcar que estamos hablando de un promedio, por lo tanto esta cifra de 22 años de edad comprende edades tan dispares como adultos de 60 o niños de 5. Ahora hemos analizado los datos desagregados por sexo por un lado y los datos desagregados por edad por el otro. Y ahora los vamos a ver cruzados por sexo y edad. Esto nos permite analizar cómo hombres y mujeres tienen unos patrones de edad distintos. Este gráfico muestra una pirámide poblacional de las personas atendidas. Las mujeres las veis representadas en la parte de color azul en la parte izquierda y a los hombres de color naranja en la parte derecha. Como podéis ver, los grupos más mayoritarios en los hombres son los de más de 30 años y en segundo lugar los de 19 a 24. Sin embargo, las mujeres presentan una tendencia distinta y es que la gran mayoría de las mujeres que acuden a Trànsit son chicas entre 15 y 24 años de edad. El siguiente gráfico nos muestra un patrón de edad claro, persistente y diferenciado en función del sexo. Las franjas azules nos presentan a los menores de edad y las franjas naranja representan a los adultos. En el caso de los hombres,
Atendidos, el 75% son mayores de edad. Fijaros que la franja de 31 años o más, en naranja claro, llega a ser el 32% del total. En cambio, el patrón de edad para las niñas y las mujeres es muy diferente. Están en la línea inferior y es que las menores, en color azul, suponen el 43% del total. Y si nos fijamos, el 75% de las mujeres atendidas son menores de 25 años. Si, como hemos visto, Transit atiende cada vez a más mujeres y cada vez a más menores, esto ha supuesto un cambio en el patrón demográfico de las personas atendidas, lo que da sentido al título de nuestro informe, ya que en su creación Transit era un servicio pensado para hombres adultos, sobre todo mayores de 30 años, y actualmente atiende en su mayoría a niñas adolescentes. Este gráfico representa la distribución de hombres y mujeres por grupos de edad. Lo hemos apodado el gráfico del pez y muestra lo que sería para nosotras el resultado principal del informe. Y es que Transit está atendiendo a grupos demográficos completamente dispares cuya problemática no tiene nada que ver entre sí. En el gráfico podemos observar 3 casos bien diferenciados. Si nos fijamos en los menores de 0 a 9 años, se está atendiendo mayoritariamente a niños varones de sexo masculino de 0 a 9 años en la parte izquierda de la pantalla. Una vez llegada a la pubertad, en las edades de preadolescencia y adolescencia, las niñas pasan a ser el grupo mayoritario, llegando a ser el 65-67%. Y finalmente, en la parte derecha veis cómo a partir de los 25 o 30 años los hombres vuelven a ser mayoría, llegando a suponer el 68%. Es necesario destacar que los datos proporcionados por el Departamento de Salud no desagregan por grupo de edad a los mayores de 30 años. Es un grupo que puede incluir tanto a personas de 30 años, de 32 años o de 60. Si las líneas de este gráfico siguieran hacia la derecha con horquillas de cada 10 años, sospechamos que la línea naranja que representa a los hombres seguiría aumentando y la línea azul que representa a las mujeres seguiría disminuyendo. Finalmente, hemos querido explorar qué patrón de edad siguen las personas a las que no se les registra el sexo. Si podemos poner el gráfico de las líneas. Bueno, parece que no está disponible, pero podemos pasar al siguiente. Y luego, si queréis, al final de la intervención podemos intentar rescatarlo, ¿de acuerdo? Aquí mostramos cómo evolucionan los grupos de sexo y edad en el tiempo para los menores de 25 años. Los números han crecido tanto que apenas apreciamos bien los casos del 2012. En este gráfico se muestra el enorme salto en el número de casos atendidos del 2020 al 2021, pero sobre todo quiero que nos fijemos en las niñas de 10 a 14 años, que las veis representadas en el color azul, que han aumentado un 157% en el último año. Esto en números significa lo siguiente: el año 2020 atendieron a 45 niñas y solamente el año pasado a 116. Este es otro de los datos que puede estar siendo mitigado por la práctica de no registrar el sexo. Bueno, en este gráfico os mostramos la evolución de las operaciones quirúrgicas. Primero hay que saber que el número de intervenciones quirúrgicas depende de la capacidad hospitalaria. Hasta el 2019, el único hospital que las llevaba a cabo era el Hospital Clínic de Barcelona, pero a partir de ese año se le suman el Hospital Bellvitge y Can Ruti, por eso a partir del 19 hay un ligero aumento. Los datos proporcionados por el Departamento de Salud con respecto a las operaciones quirúrgicas no nos desagregan ni por sexo ni por edad. Sin embargo, podemos inferir el sexo por el tipo de intervención y estas son 3. En primer lugar están las vaginoplastias, que consisten en la extirpación del pene e inversión de la piel por dentro de la cavidad pélvica en pacientes del sexo masculino. Luego tenemos a las mastectomías, que es una amputación de los pechos en pacientes del sexo femenino. Y finalmente las glotoplastias, representadas con el color gris, que es una operación para feminizar el tono de voz que se practica en pacientes del sexo masculino. Sin embargo, no sabemos la edad de las niñas a las que se les están amputando los pechos, pero si sigue la misma tendencia de las mujeres y niñas atendidas por el Servei Transit, lo más seguro es que se trate de adolescentes y de menores de 25 años. Bueno, le voy a pasar la palabra a mi compañera Silvia, que nos presentará la siguiente parte del informe y a partir de ahí las conclusiones. Hola, buenas tardes.
Voy a presentar en la parte final, las dos partes finales, aunque también voy a dar algunos datos. De hecho, los datos acaban de ser presentados ahora y lo que voy a hacer va a ser intentar resumir cómo hemos intentado triangular estos datos, completar estos datos y compararlos con otras publicaciones disponibles. El informe lo tenéis en la página web y si queréis ver estas comparaciones de forma sintética, las tenéis recogidas en las tablas 6, 7, 8 y 9 del informe, con este resumen comparativo. ¿Con qué lo hemos comparado? Lo hemos comparado con 3 informes disponibles, Garayzábal y otras personas en un informe de 2016, referente a la ciudad de Barcelona, titulado Informe sobre el modelo de asistencia a las personas trans en la ciudad. Un segundo documento es el documento elaborado por Transforma la Salud, también de 2016, que Transforma la Salud es una plataforma que abogaba por el nuevo modelo de atención a la salud trans, que de hecho es el modelo afirmativo que en 2017 el conseller Toni Comín instituyó como el modelo de referencia en Cataluña. Por lo tanto, formaba parte de este activismo por un tipo de modelo. Y finalmente, un informe que se ha publicado antes de vacaciones, elaborado por Misé y Parra en 2022, que tiene por título Adolescencias trans, acompañar la exploración del género en tiempos de incertidumbre. Estas son las 3 únicas publicaciones con las que hemos podido comparar los datos que nos ha proporcionado el Departamento de Salud y ha sido interesante porque nos permite corroborar algunas cosas, pero también descubrir algunas limitaciones muy, muy importantes de los datos. La primera de ellas, la ha comentado mi compañera Erika, es el nivel de desagregación. No tenemos los datos desagregados por el tipo de intervención que, aunque lo hemos pedido reiteradamente a Trànsit, es decir, si se trata de atención psicológica, de hormonación o de cirugía. Aunque las cirugías las podemos inferir por el sexo, pero no por la edad. Por lo tanto, no podemos contrastar si coincide con el patrón que hemos detectado de cambio demográfico por edad y sexo. En el caso del informe de Garayzábal del 2016, afirma que la primera visita se reciben tratamientos hormonales, recetas para tratamientos hormonales en un 87% de los casos. Además, hay un número parecido de casos de menores tratados con bloqueadores de la pubertad, aunque no hayan sido iniciados estos tratamientos por el Servei Trànsit, sino que acuden a ellos cuando ya están en marcha. Y por toda una serie de cuestiones de este tipo y otras mucho más complejas que las tenéis en el informe, de hecho, pensamos que el patrón de atención se refiere a una mayoría de casos de intervenciones de hormonación, no de consulta psicológica, de hormonación. Esto nos reforzaría esta inferencia, ¿no? Una segunda limitación tiene que ver con la recurrencia de las personas atendidas. Inicialmente, los casos recibidos, la base de datos, no distingue entre si se trata de personas o se trata de intervenciones, es decir, podría tratarse de personas que son atendidas en distintos años porque repiten las consultas y al acudir al Servei Trànsit, ¿no? Pero la proximidad de las cifras que hemos obtenido y que hemos tratado procedentes de salud con las cifras de otros informes que sí han tenido acceso a esta información, concluimos que realmente se trata de casos y así es como los hemos tratado y los acabamos de exponer. Bueno, esto por otra parte es un problema. Es decir, por una parte nos permite corroborar que realmente estamos hablando de casos, pero por otra parte no nos permite reconstruir trayectorias ni secuencias de tratamiento, porque no sabemos cuáles son las recurrencias de las visitas que las personas que acuden a Trànsit van teniendo, es decir, cuál es este acompañamiento, nos permite, como digo, reconstruir secuencias de tratamiento de estos casos. Tampoco podemos saber, por ejemplo, qué pasa después de la primera consulta, por ejemplo, con bloqueadores de la pubertad, si de aquí se pasa a hormonas, si se pasa a cirugías, es decir, cuál es esta secuencia, ni, aunque podemos inferirlo por la documentación que da Trànsit en la primera visita, así lo da a entender, después de los tratamientos hormonales probablemente se pasa a la cirugía, lo dicen los propios documentos de Trànsit. Tampoco sabemos
cuál es el origen y el patrón de derivación a tránsito, por qué acuden las personas a tránsito, si se trata de derivaciones que vienen de la escuela o bien directamente de pediatría o bien de entidades transactivistas o bien de otros agentes o instancias que estén interviniendo. Tampoco sabemos qué ocurre con las cirugías y las complicaciones que están descritas en la literatura, en las que se produce más de una intervención o bien hay complicaciones y hay que volver a tratar estas cirugías iniciales. No tenemos esta información tampoco. Y como veremos cuando comparemos con lo que ha ocurrido en otros países, un dato esencial es que tampoco sabemos cuál es el alcance de los desistimientos y las destransiciones. Desistimientos, para quien no lo sepa, se trata de casos que no llegan a iniciar un tratamiento de transición, aunque solicitan iniciarlo. Y las destransiciones son aquellos casos en los que sí se ha iniciado un tratamiento, generalmente con hormonación, y se abandona por múltiples motivos que la literatura expone perfectamente. Claro, estos datos serían esenciales para evaluar el impacto de los tratamientos aplicados en el modelo catalán. Otra de las limitaciones es la parcialidad de los casos, lo ha expuesto muy bien Erika. Si bien tenemos más de 5.500 casos atendidos por tránsito, no son todos los casos, no, sabemos que no son todos los casos de personas que acuden con problemas de disforia de género a la sanidad. Todos los que pasan por pediatría, es decir, el alcance de los menores sanos sin problemas de desarrollo puberal que están siendo intervenidos con administración de hormonas o de bloqueadores de la pubertad, no sabemos cuál es este alcance, tampoco sabemos cuál es el alcance de aquellos que acuden a la sanidad privada. Por lo tanto, sabemos que el volumen es sin duda superior. Si comparamos estos casos de la base de datos que nos ha proporcionado el Departamento de Salud sobre tránsito con Garayzábal, con el informe Transforma la Salud y con el informe de Misé y Parra de 2022, realmente podemos completar algunas de estas cuestiones incompletas en la base de datos, pero también formularnos nuevos interrogantes. Por ejemplo, no coinciden los datos. El número de personas no coincide cuando se refieren a los mismos años y a los mismos grupos de edad. Por ejemplo, hay unas 20 personas menos en Garayzábal respecto a los datos del Departamento de Salud, pero los tienen por tipo de tratamiento o por si se trata de la primera o la segunda visita. Feministas de Cataluña no ha tenido acceso a estos datos. También completaron en 2016 su informe con datos procedentes del Hospital Clínic hasta 2014, en el que cifras que deberían sumarse a todas estas que hemos tenido y sabemos que aproximadamente se trataba de unas 70 personas por año. En el caso de los datos de este documento de Transforma la Salud, también tiene un anexo con datos de tipo descriptivo que no son fáciles de interpretar, pero también vemos que son superiores las cifras a las proporcionadas por salud, pero al mismo tiempo inferiores a las cifras que contiene, a pesar de ser del mismo año, el informe de Garayzábal. Y aparece un tipo de información que no está en los otros informes ni en los datos que tenemos nosotras, y es que tienen datos sobre si son los procesos de las personas atendidas han sido completados, iniciados o no iniciados. Tampoco tenemos una definición exacta de qué quiere decir cada cosa y los tienen por sexo y edad, aunque en algunos casos no consta la edad. Sí sabemos que hay una media de un 81% de las personas en tratamiento que estarían en algo llamado autotratamiento en este documento, que ignoramos qué significa, ¿no? Sin embargo, grosso modo, la estadística descriptiva que incluyen al final coincide con las tendencias detectadas por nuestro tratamiento de la base de datos del Departamento de Salud. La media de edad de los hombres es siempre superior a la de las mujeres. También sorprendentemente en este informe tienen datos por nacionalidad, hablan de 41% de hombres trans que han completado el proceso y de 89% de mujeres trans que lo han completado. Por tanto, estamos hablando en el primer caso de mujeres y en el segundo caso de hombres de sexo femenino en el primer caso y de sexo masculino en el segundo. También tienen datos sobre el número de hijos de las personas atendidas, su situación laboral o si tienen estudios universitarios. Otros datos, en este caso procedentes del informe realizado por Misé y Parra, recordemos que se centraba en el grupo de edad de adolescencia trans, recogen datos de diferentes fuentes, datos de tránsito,
datos de la Unidad de Identidad de Género de Sant Joan de Déu, que está especializada en salud infanto-juvenil, del Centro LGTBI de Barcelona, que está operativo desde 2020, incluso algunos datos del Hospital Clínic que, aunque han bajado en el número de casos atendidos, sí constatan el aumento significativo de niñas y adolescentes entre estos casos atendidos. No es comparable realmente los tratamientos que podemos hacer con los datos que hemos recibido de Transit en algunos aspectos. Por ejemplo, las franjas de edad en las que nos han proporcionado los datos no son coincidentes con las franjas de edad que se incluyen en otros informes, pero sí que siempre se identifica la misma tendencia, aumento sostenido de casos de adolescentes con una proporción más alta de chicas. Constatan también, en este caso, en el informe de Missé y Parra, el aumento de las que califican como no binarias, que coincide con el porcentaje de casos en los que no se ha registrado el sexo en la base de datos que nos ha proporcionado a Transit y que es en aumento, una tendencia que es en aumento, ¿no? Que llega hasta el 10% por algunos grupos de edad y sexo en los datos de 2021, como después comento. Además, sorprendentemente, en este informe sí que se conoce el sexo de las llamadas no binarias y el 66% son chicas en la base de datos de los datos que tienen sobre Transit, incluidos en su informe, y el 64% son chicas en los datos que proceden de Sant Joan de Déu. También coincide la tendencia de que hay un mayor número, una proporción más alta de niños varones entre los menores de 8 años, incluso un porcentaje de no binarios en este grupo de menores de 8 años y otra vez aproximadamente un 60% de niñas adolescentes. La cuestión es que hay una serie de incongruencias entre informes e incluso entre las mismas fuentes. La primera entrega de datos que se nos realizó y la segunda entrega de datos que se nos realizó no tienen exactamente las mismas cifras referidas a edad, sexo y año, ¿no? Por ejemplo, hay 56 personas menos en la segunda entrega, ¿no? Bueno, todo ello cuestiona que el registro de datos tan necesario para saber de qué estamos hablando y el alcance y las características de este fenómeno se haga de una forma rigurosa y sistemática. Un último detalle sobre los datos, repito algo que ha dicho ya mi compañera Erika y que lo hemos podido reconstruir a partir de fuentes oficiales, declaraciones de políticas y políticos que han aparecido en la prensa, complementadas con los datos que nos ha proporcionado Transit, es que más de la mitad de las operaciones se han llevado a cabo en los últimos 5 años de los 10 que hemos analizado. Es verdad que se han ampliado el número de hospitales que las llevan a cabo, pero tampoco sabemos la edad ni de los hombres ni de las mujeres que han sido sometidos a estas operaciones. Y no podemos comprobar, como he dicho, si las tendencias coinciden con el patrón de edad y sexo que hemos detectado, tan claro. Con respecto a los estudios internacionales y el impacto que puedan tener este fenómeno y el tipo de abordaje, todos ellos hacen referencia, en primerísimo lugar, a la posibilidad de contar y a la necesidad de contar con datos de calidad. Voy a referirme muy brevemente a 3 casos, el caso del Reino Unido, el caso de Suecia y el caso de Finlandia. En el caso del Reino Unido, que probablemente es el más conocido porque ha dado lugar recientemente a una serie de hitos que voy a recordar muy brevemente y sobre todo a la elaboración del informe Cass, de la doctora Hilary Cass, precisamente una de las cuestiones por las que se inició este informe, esta investigación independiente desde 2018 fue el aumento espectacular de más del 4.000% de niñas solicitantes de tratamiento de transición en menos de una década, ¿no? Algo que por supuesto llamaba la atención porque esto necesita una explicación, pero también una segunda constatación y era la falta de calidad real de muchos de estos datos, como constata el informe Cass. Las fechas, los hitos, en el caso del Reino Unido son en septiembre de 2018, la que era entonces ministra de Igualdad, Peggy Mordaunt, encarga este informe independiente ante este aumento de más del 4.400% de niñas solicitantes de tratamientos de transición. Esto requiere una explicación, por lo tanto se inicia una investigación independiente. En diciembre de 2020, el caso de Kira Bell, que denuncia a la clínica Tavistock por haber sido inducida de forma rápida a la hormonación cruzada
y a la doble mastectomía, la amputación de pechos, y denuncia a las autoridades sanitarias de la clínica. Gana el juicio en diciembre de 2020 y dice que realmente sus problemas nunca desaparecieron y en ningún momento se llegó a formular la pregunta clave: ¿qué le estaba sucediendo? ¿Qué le estaba pasando? En paralelo se han ido produciendo denuncias y abandonos por parte del personal sanitario, personal de salud mental de la clínica, de la unidad de tratamiento de la identidad de género de la clínica por los criterios del protocolo seguido, y en paralelo más de 1000 familias se han unido para denunciar a la clínica por negligencia médica. Finalmente, en la primavera de 2022, se publica el informe independiente de la doctora Cas, del Real Colegio de Pediatría, y lo primero que dice el informe es que no se han registrado de forma sistemática y correcta los datos de los casos atendidos ni los resultados obtenidos con los tratamientos aplicados, que además constata que efectivamente no hay consenso en los tratamientos y que se ha pasado de manera absolutamente precipitada a tratamientos afirmativos, a tratamientos donde es el paciente el responsable de su tratamiento y de su autodiagnóstico. No se han contemplado, esto es muy grave, otros cuadros clínicos asociados a la disforia, como comorbilidades psiquiátricas, como trastorno del espectro autista o vulnerabilidades psicosociales, por ejemplo. Constatan por investigaciones académicas diversas que se incluyen en el informe CAS una sobrerepresentación de menores adoptados, de menores tutelados y de menores que han sufrido abusos sexuales, ¿no? Entonces, sin un abordaje psicológico prioritario, con la pregunta central ¿qué les pasa y por qué?, se llega a la conclusión que esta unidad de tratamiento de la identidad de género de la clínica Tavistock debe ser cerrada y debe transformarse el modelo de atención. El énfasis en la falta de rigor de los datos y de contemplar la complejidad de los casos, recogiendo todas estas casuísticas, ha sido la base de este informe y de la decisión tomada para cerrar esta unidad. En el caso de Suecia, muy brevemente, se decreta en 2021, con un extenso informe del Hospital Karolinska, el hospital de referencia de tratamiento de la disforia de género, se decreta la finalización de los tratamientos a menores con bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas, tras un estudio longitudinal con datos de muy alta calidad, en el que se ha constatado que las intervenciones no mejoran con el tratamiento, las intervenciones no mejoran el diagnóstico y que además causan graves lesiones que han podido constatar porque han ido registrando cada una de las casuísticas que han acompañado a los casos tratados. Y han decidido apostar por un abordaje psicológico y ético de lo que llaman la angustia de los menores que rechazan su cuerpo. Son las palabras del informe del Hospital Karolinska y de las decisiones del modelo oficial sueco en la actualidad. Finalmente, en Finlandia, por diversos estudios académicos, se toman las medidas más drásticas, por motivos similares, pero también contando con muy buenos datos que les permiten reconstruir estas trayectorias y si los tratamientos han funcionado o no, y si las lesiones que han causado son superiores al origen de estos tratamientos y por el que se pedía una atención relativa a la transición, ¿no? Y se desmarcan de forma explícita de la Organización Mundial de Profesionales de Atención a la Salud Trans, el WPATH. Abogan por la psicoterapia por encima del tratamiento hormonal o de la cirugía en menores de 25 años. Bueno, finalmente los datos de salud no informan de ningún tipo de comorbilidad y otras circunstancias de vulnerabilidad psicosocial, aunque tenemos indicios también en Cataluña, al menos del primer aspecto. De hecho, están contenidos en el propio informe de Misé y Parra, ¿no?, donde informan que en Sant Joan de Déu, como sabemos, ¿no?, el Hospital de Referencia en Salud Infanto-Juvenil, está detectada esta comorbilidad. Hay muchos casos, chicos y chicas con trastorno del espectro autista que presentan también disforia de género y muchos casos atendidos por disforia de género con rasgos del trastorno por espectro autista. Por lo tanto, se constata. Por lo tanto, nuestras conclusiones principales son las siguientes. Hay un aumento exponencial de los casos atendidos,
Los nuevos casos anuales se han cuadruplicado entre 2016 y 2021. El patrón de edad está claramente diferenciado entre mujeres y hombres, que indican casuísticas muy dispares. Entre los menores predominan los niños, menores de 9 años. En el grupo de edad de 10 a 25 años predominan las niñas y las chicas. Y vuelven a predominar los hombres entre los mayores de 30 años, con un cambio acelerado que hemos podido demostrar, y os lo acabamos de mostrar, en el patrón demográfico de la población atendida, de hombres a mujeres, de adultos a menores. Quiero señalar de forma muy específica el aumento alarmante en las niñas preadolescentes de 10 a 14 años y en las chicas de 15 a 18 años que no quieren ser mujeres. Y que debe ser explicado este fenómeno porque suponen casi el 70% de su grupo de edad en los casos de disforia que atiende Transit. Esto debe ser explicado, igual que ha sido también causa de alarma, y lo fue en 2018 en el Reino Unido y lo ha sido en los otros países que han analizado con datos de calidad qué ha sucedido y que han dado marcha atrás en el modelo de atención. Paso finalmente a algunos de los interrogantes que suscita todo este análisis, a pesar de sus limitaciones y del esfuerzo que hemos hecho por complementarlas y de las incongruencias internas, como digo, tanto en las diferentes entregas de esta base de datos con la que hemos trabajado y el contraste e intento de triangulación con otros informes disponibles, ¿no? La primera cuestión es por qué hay un número creciente de casos en los que no se recoge el sexo, tratándose precisamente de una cuestión relacionada con el sexo en los casos atendidos. ¿Esto es un criterio que lo fija el Departamento de Salud o es un criterio a discreción de cada unidad territorial de las que ya existen en Cataluña, ¿no? Otra cuestión clara es cuántos adolescentes están recibiendo tratamientos hormonales. No hemos recibido los datos desagregados por tipo de intervención. Necesitamos saber cuántos y cuántas adolescentes están recibiendo tratamientos hormonales y cuántas adolescentes, a cuántas se le están practicando mastectomías. ¿Cuál es la evidencia científica que apoya estos tratamientos después de ver los 3 casos que hemos seleccionado, entre otros, de los países que están dando marcha atrás a la luz de bases de datos de calidad longitudinales al ver los efectos perversos de estos tratamientos, ¿no?, que convierten en dependientes de por vida de la industria farmacéutica a menores desde tiernas edades, ¿no? Otras cuestiones prácticas es, por ejemplo, cómo son las trayectorias de tratamiento, cuánto tiempo pasa desde la primera visita hasta que se inicia un tratamiento hormonal. ¿Por qué se toman decisiones en las primeras visitas, ¿no? ¿Qué pasa después de recetar un tratamiento hormonal? ¿Qué clase de seguimiento se hace, ¿no?, sobre la evolución de la salud, el impacto que ya tiene en la salud de las y los menores, ¿no?, y de las personas adultas, jóvenes, ¿no? Y claramente, ¿a qué atribuye el Departamento de Salud el cambio tan marcado en la composición demográfica por sexo y edad de las personas atendidas por el Servei Trànsit? Si os fijáis, entre 2020 y 2021 hay un aumento espectacular del número de casos. Esto también tiene un efecto relativo a la exposición a redes sociales durante el confinamiento escolar, que ha sido descrito por la doctora Lisa Littman en su caracterización de lo que llama la disforia de género de inicio rápido. El 65% de los casos habían sufrido un aumento a la exposición de redes y consumo de productos digitales entre estas chicas, ¿no? Bueno, hay personas que una vez iniciado el tratamiento quieren abandonarlo, es decir, hay destransicionadoras, hay desistidoras. ¿Cuál es el protocolo de actuación en estos casos? ¿Qué se hace en estos casos? Hasta aquí nuestra exposición y quedamos a vuestra disposición para contestar preguntas y para seguir dialogando y de alguna manera, bueno, pues para ver cuáles son los siguientes pasos que nos podemos plantear a la luz de estos resultados. Gracias.
Muchas gracias, Silvia. Abrimos entonces ahora el turno de preguntas y bueno, rogamos a todos los participantes, por favor, que formuléis preguntas directas, concisas, relacionadas con el informe, para que todo el mundo tenga tiempo de intervenir si lo desea. Hay que levantar la mano y entonces vamos a poner en marcha los micrófonos de las personas que quieran formular preguntas. Si hay varias preguntas, lo que haremos es recogerlas de dos en dos y después las irán respondiendo. Tenemos una pregunta de Graciela Baravalle y otra de Amparo Domingo. Si podéis abrir micros de estas dos personas, Graciela Baravalle y Amparo Domingo, y que formulen las primeras dos preguntas, por favor. Estáis las dos ya con micrófono abierto. Puede hablar Graciela, por favor. Pues, querría saber qué respuesta se obtuvo del Parlamento para poder presentar el informe en el lugar necesario para que toda la población votante se entere de este tema. ¿Te parece, Alejandra, si recogemos algunas preguntas? Sí, Silvia, por eso. Amparo, si quieres pregunta tú y luego ya van contestando. Bueno, yo quería agradecer a Feministas de Cataluña por el trabajo impecable de recopilación de datos y la exposición. Os quería trasladar, entiendo que no es posible estar atendiendo a todo y como se estaban poniendo en duda ciertos datos desde el chat, pues eso, quería trasladaros este agradecimiento y además en fin, nos ha dado oportunidad de adjuntar los informes de Francia que abundan en la línea vuestra, y lo digo también para las personas del chat. La Academia Nacional Francesa de Medicina ha dicho que se debe dar apoyo psicológico al máximo posible a la infancia y adolescentes que pueden expresar un deseo de transicionar, y que tiene que hacerse todo con extremo cuidado antes de recetar ningún tipo de tratamiento hormonal, y también, por supuesto, que la vigilancia de los padres y demás, padres y madres, evidentemente, sobre estas cuestiones, que tiene que además respetarse, por supuesto, y sobre todo, dicen, está el carácter adictivo de un exceso de interacciones en las redes sociales, que se ha visto que es responsable en una gran parte de este sentido de incongruencia. Esto es la Academia Nacional Francesa quien lo muestra, y no sé si en ese sentido teníais también información de otros organismos que se hayan podido que hayan podido en estos momentos estar evaluando también la información. No sé si tenéis. Lo digo, como digo, por estos comentarios que estaban habiendo en el chat, poniendo en duda el trabajo realizado, cuando en realidad toda la evidencia reciente apunta en la línea de los datos que vosotras habéis aportado. Entonces, bueno, era un poco ese comentario para dar oportunidad a que ampliaseis un poquito más la información, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Amparo. Bueno, pasamos a, si queréis. ¿Qué otra pregunta, Silvia? Si quieres, recogemos la tercera que queda levantada. Sí. De acuerdo. Rosario Iraola. Adelante, Rosario. Hola, chicas. Bueno, una maravilla el informe que habéis presentado, enhorabuena. Súper necesario. Bueno, en fin. Preguntas para el resto del Estado español. Yo vengo de Euskadi y para las compañeras estamos aquí. ¿Qué pistas nos podríais dar, las que habéis elaborado Hemos entendido la metodología y los pasos que habéis dado en Cataluña para conseguirlo. ¿Qué pistas nos podéis dar para que nosotras, en las diferentes autonomías, para no caer en los errores que seguramente habéis caído todas vosotras, podemos iniciar para conseguir el mismo en las autonomías? Por ejemplo, en el caso de Euskadi, actualmente las estadísticas son infames, en fin, que nos deis pistas de a dónde dirigirnos y cómo hacer esto. Muchísimas gracias, sois fantásticas. Gracias, muchas gracias, Rosario. Pues sí, paso a contestar. Muchas gracias por las preguntas. Las tres preguntas realmente dais en el clavo, ¿no? Es importante porque podemos contestar a las tres, ¿no? Tal vez nos hacéis otras preguntas que no podamos contestar, pero seguiremos investigando si es así. En el primer caso, me habéis preguntado cuál ha sido la reacción y qué pasa con esto, ¿no? Bueno,
Tenemos información, tenemos reacción por parte de la señora Assumpta Laïllo, que es la presidenta de la Comisión de Salud del Parlamento de Cataluña. Han recibido el informe y nos han hecho saber que han recibido el informe y que lo han leído con interés. Y bueno, en estos momentos lo único que os podemos decir es que estamos a la espera de una posible, pues no sé, reunión, pero no sabemos nada todavía. Si esto se produce, nosotras hemos pedido esta comparecencia. Si esto se produce, sin duda lo sabréis, porque pensamos que no hay nada más necesario en una democracia que luz y taquígrafos. Por lo tanto, así lo haremos saber y de momento sabemos esto. Hay un acuse de recibo por parte del Parlamento de Cataluña. Por parte de las comisiones del Congreso de los Diputados todavía es pronto porque realmente el registro se ha realizado esta misma semana, dado que hemos tenido que trabajar un mes más con los datos recibidos de 2021 con posterioridad a la presentación del informe en el Parlamento de Cataluña y ante los medios el 8 de noviembre. Sobre la segunda intervención, muchas gracias, Amparo, también. Sí estamos, por supuesto, al caso de lo que ocurre en muchos más países, en el caso de la Academia Nacional Francesa y también en la misma línea. Todo apunta en la misma línea, pero claro, en el informe nosotras no hemos incluido una comparación con absolutamente todos los países de los que teníamos indicios, datos, posicionamientos, etc. Hemos escogido 3 que nos han parecido muy interesantes porque apuntaban o a la falta de calidad de los datos para poder hacer un seguimiento longitudinal y comprender el alcance y el sentido de este fenómeno social, porque lo es, que merece ser estudiado y más desde el punto de vista de los derechos de las mujeres y las niñas y de los derechos de la infancia. Hemos escogido estos 3 países, pero sin duda estamos, como digo, somos conocedoras de lo que ocurre y de otros informes en otros países. Pero no conocemos que se haya realizado ningún otro informe. Sí sabemos que hay investigaciones académicas, concretamente relativas a la Comunidad Valenciana. Sabemos que hay un informe realizado por un equipo en el que participa un colega conocido nuestro, realmente especialista en temas de destransiciones, como Pablo Expósito, y que está a punto de ser publicado un estudio en este sentido, muy comparable al que, por supuesto, le hemos dado a conocer, del que hemos realizado en Cataluña y estamos en contacto los diferentes equipos de investigación. Pero para el caso de Cataluña no conocemos que haya ningún otro informe ni ningún otro equipo realizando un trabajo en profundidad, longitudinal, con los datos disponibles que nos ha proporcionado el Departamento de Salud. Son datos de tránsito, con todas las deficiencias que he señalado y que, en cambio, en otros informes parece pues, que han completado con otros datos y otros datos que probablemente no existen y que es muy preocupante que no existan, como los casos de comorbilidad, etcétera, etcétera, o las situaciones de vulnerabilidad psicosocial, clave en el informe CAS, precisamente una de las críticas a lo que hacía Tavistock. Pues esto es lo que os podemos contestar en este sentido. Respecto al resto del Estado también, muchas gracias, Rosario, por tus palabras. Vamos a ver. Confluencia, movimiento feminista, la coordinadora de Confluencia, que como sabéis es la plataforma estatal que reúne a más de 70 organizaciones feministas del Estado español, de la que forma parte Feministas de Cataluña, de hecho fue la líder, ¿no? Desde ahí, de donde salió esta idea de que era absolutamente imprescindible conocer estos datos, porque queríamos entender este fenómeno y estábamos viendo que no existían. No había estos datos. Entonces estaban intentando ahondar en unas legislaciones que la ciudadanía no se ha enterado, que se han aprobado en los parlamentos autonómicos y que están teniendo el impacto de lo que acabamos de presentar esta tarde. Y ahora estamos en un proceso de posible o inminente aprobación de una ley estatal que va a consolidar y empeorar las condiciones para poder investigar, porque muchas de las cosas que estamos diciendo aquí, si esta ley estatal se aprueba, serán ilegales. Por lo tanto, todo este acto puede ser considerado ilegal, ¿no? O perseguido o no pertinente. Bueno, entonces, al comprobar que no había estos datos, desde Confluencia y el Movimiento Feminista, decidimos hacer una petición de datos formal, desagregados por edad, sexo,
y todas las características posibles relacionadas con el fenómeno a todas y cada una de las consejerías de salud del Estado español, de todas las autonomías, a todas. De esto hace poco más de un año y en el caso de Feministas de Cataluña decidimos no solo, digamos, en convergencia con esta iniciativa de confluencia Movimiento Feminista, sino también hacer nuestra petición de forma independiente dirigida al Departamento de Salud y exigiendo por transparencia y acceso a la información pública estos datos, ¿no? Por tanto, forma parte de un proyecto que es más amplio que el de Feministas de Cataluña. ¿Qué ha pasado a lo largo de este año? La mayoría de consejerías no han contestado. Otras consejerías han enviado datos inservibles, por lo tanto hay que exigir por transparencia y por derecho de acceso a la información pública en todas las consejerías que los datos que proporcionen sean datos tratables, que nos puedan dar unas dimensiones, permitir reconstruir unas dimensiones e identificar unas tendencias del fenómeno. Esto debe poder hacerse, pero como digo, no hemos tenido una respuesta ni masiva, en muchos casos ni han contestado, en otros casos han dicho que eran fragmentarios, en otros casos han contestado con datos inservibles y en otros casos sí nos han dado datos. Y se está preparando en estos momentos un informe con los datos disponibles de las consejerías que han contestado para todo el Estado. Lo está haciendo un equipo dentro de Confluencia Movimiento Feminista. Es decir, que en breve tendremos algunos datos generales que, por lo que podemos avanzar, de hecho, sería sorprendente de otra manera, ¿no? Abundan en las mismas tendencias que hemos identificado en Cataluña, que a su vez coinciden con las tendencias halladas en otros países. Gracias. Gracias, Silvia. Hay 3 manos levantadas más. Rosario repite. Vamos a dar primero voz a 2 mujeres, Maricruz Almaraz y Isabel Esteba. Adelante, Maricruz. Espera un momentito que todavía tienes el micro silenciado. Demos un segundito. Ahora bien. Sí, ahora te oímos. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por el informe que habéis acabado de exponer. Bueno, yo trabajo en la unidad de Málaga y tendría que decir muchas cosas, pero bueno, respecto a la similitud de datos con los que acabáis de describir, es igual el cambio que observamos en el perfil de menores de 18 años, del incremento que se ha visto de menores de 18 años a partir de aproximadamente el 2018. Una de las cosas que también tengo que decir es que a partir de 2016 más o menos en la unidad de Málaga no se ven menores de 14, entonces no disponemos de la información que tenemos de 14 hacia abajo, pero sí de 14 a 18. Por ejemplo, este año de 2022 hasta octubre, que he hecho el cálculo, hemos visto aproximadamente 145 personas físicas, o sea, vistas, de las cuales son mujeres menores de 18 años, son el 48%. Y de ese 48%, el 61% son mujeres. Y además, ojo, el 51% de todos de la franja de 14 a 18 años tiene antecedentes registrados en su historia clínica de enfermedad mental, es decir, de haber asistido por alguna razón al servicio de salud mental de su área. ¿Por qué motivos? Pues son muy diversos. Puede ser ansiedad, depresión, intentos suicidas, autolesiones, fracaso escolar, problemas de relaciones con sus iguales, en algunos casos abuso sexual. En fin, es muy llamativo que hay trastornos de la conducta alimentaria también. En fin, todo esto yo creo que merece la pena que se estudie y que se estudie a fondo, porque ¿cómo se explica este aumento de mujeres, de adolescentes
que realmente no tienen disforia. O sea, cuando tú les preguntas lo que se entiende por disforia de género, es decir, ese malestar con sus caracteres sexuales primarios o secundarios, tal como lo define el DSM-5, no existe, no lo tienen, lo que tienen es otra cosa. Y entonces tenemos una limitación muy grande y es que la ley nuestra de Andalucía del 2014, sabéis que fue la primera ley que se aprobó en España, pues esa ley prohíbe, elimina lo que es el diagnóstico, elimina las categorías diagnósticas y además la figura del equipo de salud mental se ve reducido en el sentido de que la parte psicológica, lo que es la valoración psicológica, se deja opcional, es decir, a voluntad de la persona, lo cual, claro, yo creo que deja en un estado de indefensión muy grande tanto a los adolescentes y a las adolescentes que acuden, bueno, a todas las personas que acuden, pero especialmente la adolescencia, que ya se ha dicho que es una etapa especialmente vulnerable, lo sabéis, ¿no? Bueno, quiero decir que es sabido que la adolescencia es una etapa de la vida muy sometida pues, a tensiones, a cambios, etcétera. Pero también deja desamparadas y desamparados a las personas transexuales, a las personas que tienen disforia y que necesitan de este equipo. Y además creo que deja a los equipos profesionales también muy desarmados. O sea, estamos trabajando si ya en clínica trabajamos con un nivel de incertidumbre que tratamos de reducir ahora con la eliminación de la parte psicológica o con esa voluntariedad que se le da en la ley, todavía más. O sea, trabajamos con un nivel de incertidumbre muy grande. Y en muchos casos, pues recibimos presiones, ¿no?, por parte de padres, por ejemplo, que piensan que los problemas de sus hijos se van a resolver con hormonas. O sea, vienen con esas creencias. Bueno, otra cosa que he observado y que quiero compartir con vosotras es que esas niñas y esos niños vienen, entre comillas, digo, aleccionados de sus medios, de la parte escolar, pienso yo, ¿no? O de las redes sociales, o de los círculos donde se mueven. Vienen ya con un discurso construido donde te das cuenta de que repiten algo que parece, bueno, como que es muy parecido de unas a otras o de unos a otros. Y en ese caso me da que pensar, y con la gente que he compartido esto, que en efecto pues hay detrás de eso una labor de redes, de colegios, de asociaciones, en fin. Bueno, y todo esto pues me alegra saber que hay un interés pues por desvelar qué está pasando. El ejemplo lo tenemos ahora mismo en Reino Unido, que ya se ha mencionado aquí, el informe CAS, donde, bueno, parece que van en esta dirección y ya han cambiado los protocolos de atención en el sentido de que se prioriza como primera medida la atención psicosexual y psicoeducativa, de psicoterapia y psicoeducativa. Y la otra cuestión es que están también muy interesados en saber por qué está sucediendo este aumento de mujeres adolescentes. Si bien es verdad que sobre este punto todavía no hay resultados, se espera que para 2023, para 2024 los haya. Porque, claro, entiendo que esto no es una cosa fácil de indagar así. No son números exactamente, es otro tipo de investigación. Y bueno, ya para terminar, si os fijáis, acá se acaba de publicar ahora mismo una reacción que ha habido de la WPATH actual frente a el informe CAS. Creo que son 10 puntos que me los tengo que leer con más detenimiento para tratar de ver de qué acusan ahora a la doctora CAS. Bueno, digo a ella porque va contra ella, evidentemente. Y es muy interesante saber esto porque tenemos que contraponer por un lado el modelo afirmativo que proponen la 8ª edición de los SOCs de la WPATH frente a estas reacciones que ha habido en Suecia, en Finlandia, bueno, y en el Reino Unido y en Francia, ¿no? Bueno, ya me callo. Gracias, Maricruz. Muchas gracias, Maricruz. Es fundamental tu aportación y tus reflexiones desde la experiencia profesional clínica.
Y estamos en la misma línea, efectivamente, es que hay que poder hacerse las preguntas. Lo que no puede ser es que no se puedan hacer las preguntas, ¿no? Y que no tengamos en cuenta precisamente las evidencias, cómo podemos hacer ciencia y mejorar la atención y legislar, ya no digamos legislar, sin tener en cuenta las evidencias, ¿no? Y tú ahora mencionabas pues, que estás viendo, ¿no?, en la clínica toda una serie de relatos muy aprendidos y muy similares, ¿no?, de estas niñas, adolescentes que aparecen por las unidades de tratamiento de la identidad de género, ¿no? Y bueno, me lo pones en bandeja para recordar que el día 3 de noviembre salió nuestro libro La coeducación secuestrada, junto con otras compañeras de Docemco, otra asociación confluyente, en la que mostramos cómo se produce este tipo de adoctrinamiento por la vía escolar, ¿no? De alguna manera, aquello nos explica el cómo y los datos que hemos presentado de Transit para el caso de Cataluña nos explica el impacto, ¿no? O al menos una parte, ¿no? Podríamos decir que más o menos vamos teniendo datos así, ¿no? Pero muchísimas gracias, vuestro trabajo es inmenso en este sentido, desde la experiencia clínica y desde toda esta reflexión longitudinal que lleváis haciendo tanto tiempo. Gracias. Creo que también quiere hablar Isabel Esteva y muchas gracias por venir. Gracias por estar aquí. No te vemos, Isabel. No sé si puedes enfocar distinto. Ahora sí. Yo sí que no os veo, pero espera. Bueno, buenas tardes y quería... Espera. Voy a poner la galería a ver si por lo menos os veo o me veo. Ahora. Bueno, yo solo quería... 2 o 3 cosas que siempre soy un poco aturullada. Primero, felicitaros porque flaco favor le habéis hecho a Transit con este trabajo tan minucioso que sería publicable mañana mismo como concepto descriptivo y epidemiológico. Aunque os voy a preguntar 2 o 3 cosas. O sea, acabáis de hacerle un trabajo que era obligatorio que lo hicieran ellas y ellos. Porque además tienen el privilegio, y ya sabéis, Maricruz os lo ha comentado, pero yo he coordinado la unidad de Andalucía, y no digo solo Málaga, y hemos trabajado con Media España para trabajar con las unidades que se empezaron a hacer, y es importante las cohortes centralizadas. En el chat, entre el catalán, la prisa y tal, no podía yo seguir las preguntas que estabais planteando, pero es muy difícil si no se centraliza el estudio de estas personas, el sacar seguimientos lineales, longitudinales y dar datos de las preguntas que os hacéis. Mi temor es que a partir de ahora no va a haber respuesta a esos datos porque se están creando puntos de atención unipuntuales con un endocrino detrás de una mesa atendiendo a las órdenes de póngame este tratamiento, porque si no le voy a sancionar con la ley debajo del brazo. Entonces, cuidado con esas preguntas. Pero hay 2 o 3 reflexiones, aparte de felicitaros por este trabajo que habéis hecho. No me enteré muy bien, ni siquiera en el texto, que me lo leeré más despacio, por qué no se sabe si son primeras visitas o sucesivas, porque cada persona o caso debería tener un código de identificación. Si no lo tiene, malo, porque aquí lo que prima es el poder y a ver quién la tiene más grande. Me refiero a la colección moderna de casos a ser vistos. Entonces, ese barullo crea una confusión y poquísima seriedad para los que somos medianamente científicos. Entonces, ese barullo de datos no nos va a llevar a nada, suponiendo que haya personas que nos interese saber cosas. Daros que la unidad de Holanda, que es de las más serias, ha creado un comité que llaman comité moral y de atención. Pero es que encima su preocupación más grande es la elegibilidad del caso. No solo el proceso y el protocolo a seguir, sino la elegibilidad del caso. Entonces, quería comentaros que en Gaceta Sanitaria el año 12 y el año 19, por si os sirve de estadística comparada, sí se reflejaba la epidemiología de las unidades en España que estaban centralizadas en aquel momento entre 8 o 10 unidades. Que os repito, se acabó ese modelo con las leyes y como bien ha dicho Maricruz, la ley nacional solo va a ratificar las leyes autonómicas, pero sin dejarnos los 2 años de reflexión con los casos para elegir bien que una persona tiene criterios de transexualidad. Y fijaros también, en estos datos que os mandan, no podemos hablar de transexualidad porque a veces estamos viendo variantes de expresión de género. Esas variantes de expresión de género y esos roles de género no asumidos y cruzados, etcétera, etcétera, no tienen que llegar a las consultas médicas, no tienen que ponerse hormonas y no hay que operar. No puedes tratar los roles y las confusiones identitarias con cirugías y con hormonas.
Bueno, dicho esto, quería solo volver a felicitaros y comentaros que mi preocupación futurible es la recogida de datos con honestidad profesional. Cuando estáis hablando de ciencia, y yo solo he preguntado a Rosa, que además hay mucho catalán ahí en medio, que no entiendo todo bien lo que decís, que ¿a qué llamamos ciencia? No hay una evidencia científica y de verdad que ya os lo aviso en las personas transexuales que digan si es mejor tratar o no tratar cuando están contigo, con consistencia, coherencia y constancia, manejando una disforia de género. No hay una evidencia que nos diga que un niño de 14 años va a mantener esa identidad cruzada hasta los 80 frente a otro que no se trate. Y entonces la única evidencia que hemos tenido ha sido el seguimiento de cauteloso acompañamiento con tratamientos creados por casos dentro de los protocolos y de los consensos. Y ya me callo, pero solo un matiz. La WPAD es verdad que ha entrado la ideología queer a saco, pero en todos los capítulos, hasta los más peregrinos, dice que debe haber una persona psicóloga o psicólogo en ese equipo al frente para escuchar la historia por primeras veces y para poder decir esta historia puede ser compatible con algo que haya que tratar o esta historia hay que excluirla. Por supuesto, Silvia, sí tenemos los datos de exclusión y diagnóstico diferencial hasta que nos han dejado actuar. Yo me jubilé hace 3 años y hasta esa fecha, un poquito antes, hasta el año 16, analizábamos todos los criterios de exclusión. A partir del año 16 la ley andaluza nos lo prohibió, pero bueno, en nuestra serie interna de Maricruz y mía seguíamos trabajando los criterios de exclusión y os puedo decir que mucha gente bien atendida, bien escuchada, con empatía y con inteligencia y con conocimiento, asume no ser tratada, igual que otra gente nos va a obligar a tratarla seguro por ley. Bueno, gracias de nuevo otra vez. Muchísimas gracias a ti, Isabel, ya lo sabes, yo creo que tu intervención y la de Maricruz, de hecho, realzan la importancia del trabajo que hemos hecho con mucho esfuerzo, pero desde la profesionalidad del equipo de investigación, intentando poner el cascabel al gato, ¿no? Entonces esto tiene más relevancia si lo ponemos en contexto con vuestra experiencia, ¿no? Y quería decir, bueno, contestar a tus 2 cuestiones, ¿no? Bueno, no sabemos lo de la primera y la segunda visita porque no nos lo han pasado. Es decir, tú, fíjate que al inicio mi compañera Alejandra Prieto ha explicado que tuvimos que acudir a mediación, ¿no? A la Comisión de Garantías de Acceso a la Información Pública. Incluso después de la mediación, que nos dio la razón, y por eso nos pasaron esa base de datos, aunque también en una entrega incompleta que han completado aproximadamente el 10 de noviembre, ¿no? Bueno, pues todas las desagregaciones no nos las han pasado, no nos las han proporcionado. No sabemos si las tienen, si no las tienen. Seguro que existen porque otros informes parciales, al menos hasta 2016, sí las recogían. No tenemos ni remota idea. Por lo tanto, esto es absolutamente imprescindible antes de cualquier toma de decisión. Pero como tú muy bien has dicho también, ya se han tomado decisiones que están impidiendo conocer. Entonces, esto es gravísimo. Esto no solamente es grave desde el punto de vista médico y clínico, es grave desde el punto de vista de la democracia más elemental, ¿no? Y hablabas de recoger los datos con honestidad. Y antes hemos tenido un pequeño fallo técnico que querríamos subsanar ahora, compañeras, y es que por alguna razón se ha traspapelado la diapositiva en la que mostrábamos el patrón de estas, exacto, según edad y sexo, que volverá a explicar ahora Erika, por favor. ¿Sí? Gracias. Bueno, si hacemos un poco de memoria, teníamos los datos desagregados por sexo y por grupo de edad, ¿de acuerdo? Y finalmente nos llegamos a preguntar qué patrón de edad siguen las personas a las que no se les registra el sexo, ¿de acuerdo? Y esta es la pregunta que hemos intentado responder en este gráfico. Están los hombres representados en naranja, las mujeres en azul y este tercer grupo de personas a las que no se les registra el sexo aparecen en color gris. Queda claro que tanto las líneas azules como grises tienen una forma muy similar y esto nos indicaría que en los casos en los que no se registra el sexo coinciden con las tendencias observadas en niñas y mujeres. Nuestra hipótesis es que en su mayoría se está dejando de registrar el sexo en niñas y chicas adolescentes. Recordemos que en 2021 no se registró el sexo al 8% de las personas atendidas por primera vez en ese año.
mientras que las mujeres suponían un 51% y los hombres un 41%. Si este 8% en su mayoría son mujeres, se trataría de una práctica negligente, la de no registrar el sexo, ya que estaría camuflando en realidad un incremento mucho más importante en el número de niñas atendidas por Transit, ¿de acuerdo? Pero bueno, como vemos, coinciden los patrones de ambos grupos, pero si no nos dan realmente los datos, no podemos tener la información con certeza, y eso es lo que es preocupante en este sentido. Sí, gracias, Erika. Me gustaría añadir que además de este 8% de media de casos en los que no se ha registrado el sexo, aumenta en los grupos de edad más sensibles, en los grupos de edad de preadolescentes y adolescentes, chicas, donde las chicas están sobrerepresentadas. Este grupo de edad de 10 a 14 y el grupo de edad de 15 a 25 es superior al 10% el número de casos en los que no se registra el sexo. ¿Cómo puede no registrarse el sexo en un acto médico en el que se va a intervenir sobre un cuerpo además sano? A nosotras nos parece, sin pertenecer a la profesión médica, somos científicas sociales, cualitativas, nos parece absolutamente inaceptable. Entonces, no me imagino lo que deben pensar las profesionales de la medicina, encima especialistas en el tratamiento de la disforia de género. Gracias. Creo que hay más preguntas. Alejandra, Sí, tenemos hace un rato a Judith Roura esperando para preguntar, y luego, si os parece, Rosario y Maricruz, como habéis intervenido con anterioridad, os paso la palabra. Dejamos que hable primero Judith, que todavía no ha tenido oportunidad de preguntar. Puedes hablar, Judith, tienes el micro abierto. Hola, gracias por darme la palabra. Espera, abro vídeo. Ya, muy bien. Los datos son los que son, las interpretaciones parecen como un poquito más bueno, debatidas, digamos así. En todo caso, supongo que lo que nos mueve tanto a Feministas Cataluña como a todo el mundo es, de hecho, el bienestar de las personas, ¿no? O sea, tenemos que saber realmente cuál es el resultado de estas intervenciones que se hacen, pues cuál es el grado de satisfacción. Teniendo en cuenta que Transit ya debe llevar, 8 o 10 años, o sea, un periodo suficientemente largo, igual sería estadísticamente significativo, pues, pedir una encuesta por parte de Catsalut, por parte de quien sea, entonces, del grado de satisfacción del servicio, y a ver si realmente este servicio es malo para la salud de las personas, porque en el fondo estamos hablando de datos y estamos infiriendo que estos datos conllevan un malestar o un bienestar o lo que sea, pero son solo datos. Yo creo que aquí habría que preguntar a las propias personas. No sé si desde Feministas de Cataluña podríais pedir que se hiciera esta encuesta de grado de satisfacción del servicio, que en el fondo es lo que nos interesa, y compararlo con otros servicios similares que tratan, pues, casuísticas en las que influyen mucho, pues, la sociedad. Gracias. A ti, Judith. Sí, mira, gracias, Judith. Me alegro mucho que hagas esta intervención porque me da la oportunidad de explicar que los datos son datos, efectivamente, y los datos muestran lo que muestran. Y los datos muestran una anomalía, y es que a las chicas adolescentes no son chicos. No hay un 70% de chicas preadolescentes y de chicas adolescentes y jóvenes que no son chicas. A las chicas no nos pasa nada, a las chicas, y menos a las chicas adolescentes. Como han dicho las especialistas en disforia de género ahora mismo, estamos hablando de un patrón muy diferente, de un patrón que tiene que ver con un canal para expresar malestares ante una hostilidad nunca vista antes en la época contemporánea, a la que tienen que hacer frente las niñas preadolescentes y adolescentes y jóvenes, un aumento espectacular de la violencia sexual, una hostilidad en todos los sentidos para encajar en unos patrones sexistas de tipo estético, ideales, inalcanzables, una negación cada vez más grande de los chicos respecto a la violencia sexual que reciben las chicas, al tiempo que ellos están consumiendo pornografía violenta a edades cada vez más jóvenes. Es decir, hay unas paradojas socioculturales, yo como antropóloga te puedo decir, ¿no?,
que nos informan de un contexto insoportable en el que crecen las chicas adolescentes y preadolescentes. Entonces, esto es lo que realmente nos preocupa. ¿Qué está llevando a todas estas chicas a no querer ser mujeres? Esto es lo que nos preocupa. Nos preocupa también las decisiones que se tomen a partir de edades tan pequeñas como 2, 3, 4, 5 años que están en la base de datos que hemos recibido. Esto es lo que nos preocupa. Y desde luego, Feministas no tiene ningún objetivo para analizar la satisfacción con un servicio, porque así no se evalúa la calidad de un acto médico ni de un tipo de intervención. Naturalmente es un dato muy importante, pero no es un dato que tenga nada que ver con la eficiencia del servicio ni que nos pueda informar sobre un fenómeno sociocultural ante el cual, desde luego, desde el punto de vista de la igualdad, no podemos quedarnos paradas. Y fíjate una cosa, y es que metodológicamente hemos hecho un énfasis en que los datos deben ser de calidad. Esta calidad está siendo cuestionada, es cuestionable, como hemos demostrado. Hemos hecho un tratamiento transparente, se puede reconstruir, es muy fácil, es estadística descriptiva lo que hemos hecho. Hemos hecho una descripción objetiva de tendencias, estadística básica, que tú conoces perfectamente. Hemos hecho una triangulación y un contraste a partir de otros informes disponibles, nacionales e internacionales, para saber no solo qué dicen los datos, sino qué podrían significar los datos y qué hemos visto, que son absolutamente insuficientes para conocer el alcance y la profundidad de un fenómeno que es del todo inaceptable, que es que las niñas no quieran ser mujeres. De esto se ocupa una organización feminista y, en este caso, unas investigadoras cuantitativas feministas, y es de lo que se trataba. Entonces, claro, confundir las encuestas de satisfacción con la investigación, en este caso, sobre fenómenos sociales y culturales que tienen una dimensión médica que interviene en la salud, pues no sería del todo legítimo, ¿eh? O sea, yo entiendo lo que dices, pero claro, ni es nuestro objetivo, ni desde luego ha sido el objeto de investigación del estudio que os hemos planteado. Yo apelo a las palabras que nos ha dicho nuestra colega Isabel Esteva, de que bueno, tal vez hemos hecho un estudio que debería haber hecho las autoridades sanitarias, vamos a decirlo así, no necesariamente el Servei Trànsit, las autoridades sanitarias, que deberían preguntarse por qué tantas niñas y niños también de manera creciente, ¿no?, están teniendo este malestar insoportable con su cuerpo o están siendo objeto de un tipo de relatos que las puede llevar a perjudicar su salud de manera vitalicia, como vemos naturalmente en la investigación, quienes trabajamos en esta investigación. Y la última cuestión, y por favor entiéndeme, yo soy investigadora, esto lo hemos hecho un equipo de investigación, lo que opinen los sujetos sobre la investigación que se hace sobre ellos es irrelevante. Cuando el objeto de investigación no es la satisfacción, y no lo ha sido, seguramente si hiciéramos un estudio sobre la satisfacción, ese sería el objeto y sí sería relevante, pero ha sido sobre un fenómeno. Muchas gracias, y creo que tenía la palabra otra vez, no sé si Rosario, Neri, Daurella, que no ha intervenido. Gracias. Como queráis, no sé, Rosario y Maricruz están hace más rato, pero como habéis participado, os ruego que seáis breves. Me imagino que es por alusiones, que queréis contestar a Silvia, y os paso la palabra y luego habla Neri, que acaba de pedirla también. ¿De acuerdo, Rosario? Adelante. Vale, yo entro en la faceta más activista política otra vez. No es para contestar, es para ampliar. Vamos a ver. Yo considero que este informe que habéis hecho es un minicast de Inglaterra para el Estado español, ¿vale? Como todos sabemos, la Ley de Madrid en realidad no toca todas las competencias de las autonomías en todo lo que es la gestión de todo lo que estamos hablando, ¿vale? Silvia, tú me has dicho que efectivamente cuando yo he preguntado cómo podemos hacer las autonomías para que nos deis pistas, y has hablado de confluencia feminista. Yo no sé las demás autonomías. En la mía, que es Euskadi, os digo una cosa. Si ya nos ningunean a las asociaciones locales, que les mandéis de confluencia feminista, de contra el borrado del Sunsun Gorda, se apela. ¿Qué quiero decir con esto a nivel activista político? Por favor,
Está muy bien que lo hagamos organizadamente a nivel del Estado español, que hagamos interpelaciones a las diferentes autonomías. Pero repito, Silvia, y esto ya va a ir fuera de este tema, seguramente desde Euskadi te vamos a interpelar, te vamos a preguntar a ti o a Feministas de Cataluña que nos deis las pistas que he preguntado anteriormente. En Euskadi pasan olímpicamente de lo que digáis los demás. Repito, si a nosotros nos ningunean, a vosotros ya ni os cuento. Y acabo. Gracias, Rosario. Maricruz. Bueno, y yo quería hacer dos aportaciones y una de ellas iba en la línea de Rosario. Y es que, en efecto, la ley nacional lo único que viene a hacer es a respaldar, a darle un punto de afirmación a lo que ya hay en las comunidades autónomas, que son las leyes que se aprobaron, yo creo que casi todas tienen ley, y además, ojo, los protocolos de atención. Los protocolos de atención todos se basan o casi todos en el modelo afirmativo. Bien, y entonces de nada sirve tener un equipo donde haya psicólogos o donde haya equipo de salud mental que lo que sigan es este modelo. O sea, de lo que se trata es precisamente de cambiar de modelo. Porque si no estamos en la misma, ¿no? Hay psicólogos que se dedican a afirmar a la persona que viene, no entran en el detalle de lo que hemos hablado, de esas comorbilidades, de esas causas, etc. Y la segunda aportación es sobre el tema de, se me olvidó antes decirlo, ¿no? Que en nuestra serie pues ya empezamos a ver ya destransiciones y desistimientos. A partir del 2019 pues puedo contar que tenemos 12 desistimientos, 6 de hombres y 6 de mujeres, y 12 destransiciones de gente que ya ha empezado tratamiento hormonal y lo han abandonado. Anteriormente, creo recordar que el otro día lo hablaba con Isabel, que teníamos contabilizados 2 casos de 2 personas, estoy refiriéndome a años pretéritos, de antes del 2010, creo que estábamos hablando. Bueno, y por supuesto yo creo que cada vez serán más frecuentes estas situaciones porque está estudiado, ¿no? Que los 3 primeros años de tratamiento hormonal son como años de luna de miel, ¿no? Está todo el mundo muy contento con eso, etcétera. Y luego ya a partir de los 3 años parece ser que empiezan ya a dejar los tratamientos. Y esto también es nuevo, esta parte, ¿no? Porque claro, estamos tratando cosas que no, o sea, situaciones que no son disforia de género. Y bueno, y ya aprovecho para decir que milagrosamente me he encontrado aquí después de 40 años con Rosario Iraola. Que hacía 40 años que no la veía. Perdonad, que empezamos, vamos a ir terminando. Le damos la palabra a Neri, que lleva también un rato esperando, y así tratamos de terminar a las 8, que llevamos ya un par de horas conectadas. Adelante, Neri, cuando tú quieras. Pero todavía no se te oye, Neri. Espera un momentito. Por favor, a ver si podemos abrir. Ahora sí. ¿Se oye? ¿Sí? Ahora sí. Bueno, muy bien. Quería agradeceros muchísimo a Feministas de Cataluña que hayáis tomado esta iniciativa tan necesaria y que creo que pone de relieve diríamos, las carencias que en cambio en otros colectivos, y yo diría incluso los colectivos profesionales, o sea, no desde las feministas, sino desde los profesionales de la psicología, de la psiquiatría, que han sido tan ninguneados en todo este abordaje que se ha hecho desde esta manera de plantear las cosas, de que Transit sea el referente en Cataluña, sustituyendo a lo que era la unidad de género del clínico, donde al menos había psiquiatras, psicólogos que ejercían como tales, diríamos, ¿no? Entonces, el hecho de esta, o sea, digamos, cuando decís, por ejemplo, que el 87% de personas que van a Transit salen con la receta hormonal en la primera visita. A ver, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué papel tiene ahí un psicólogo entonces? 0, no hay psicólogo. Pero este dato viene del propio Transit, me habéis dicho, no lo he entendido bien. Es que casi me costaba creerlo, porque a mí cuando me llegan personas, ahora hablo de mi consulta privada, no hablo a nivel estadístico, pero cuando me llegan las personas rebotadas porque se han encontrado con que
había este tipo de abordaje y vienen a pedir psicoterapia. Entonces yo no pensaba que el propio servicio reconocía que en el 87% salían con la receta hormonal en la primera visita. Es decir, no abordar un mínimo, digamos, de abordaje reflexivo, de pensar un poco en la historia personal de la persona que está consultando, sobre todo cuando se trata de gente joven, de niños, adolescentes, y que esto realmente se salte este periodo, se salte el papel del psicólogo, y que el psicólogo, si hay un 87% que ya salen con la receta hormonal en la primera visita, ¿qué papel tiene el psicólogo ahí? No hay ningún papel. Afirmar. Yo creo que se está dando una confusión muy grande con toda la idea esta de que se ha generalizado, de que hay que despatologizar todo esto. Entonces, resulta que despatologizar, ¿qué quiere decir? Que no podemos reflexionar, abordar a las personas que consultan pensando en su sufrimiento, cuál es el origen de su sufrimiento, cuál es la mejor manera de ayudarles, etcétera. Todo esto que sería la función de un psicólogo, sea de la orientación que sea. O sea, porque no estoy hablando solo desde psicoanalista, que soy yo, por ejemplo, sino desde cualquier psicólogo que intenta abordar el sufrimiento del paciente o de la persona que consulta. Si no le queremos llamar paciente, no le llamemos paciente, pero le llamémosle de la persona que sufre y que por lo tanto acude a la consulta para que la atendamos y podamos acompañarla en pensar con ella qué es lo que le está pasando, por dónde puede venir su historia y preguntarse por el origen de las cosas. Es que me parece el ninguneo de la profesión del psicólogo en este abordaje. Me parece que es patético que los psicólogos no hayamos podido reaccionar antes, igual que han reaccionado Feministas de Cataluña planteando hacer este planteamiento al Parlamento de Cataluña. Yo creo que el Colegio de Psicólogos, nosotras como grupo de Colegio de Psicólogos ya hicimos una iniciativa hace un año en la que invitamos precisamente a Silvia y a Isabel Esteva y a David Bell, el psicoanalista de la Tavistock, para plantear todas estas cuestiones, y de momento todavía está colgado en la web del Colegio de Psicólogos, aunque ha habido momentos en que nos lo han quitado y lo hemos tenido que pedir que lo volvieran a poner. Es decir que, bueno, solamente quiero decir esto, el ninguneo de la profesión de psicólogo en este abordaje requeriría que hubiera más reacción por parte de la profesión. Gracias, Neri. Pues muchas gracias. Por casualidad, perdona Silvia, que yo sepa, no se ha pronunciado, ¿no?, el Colegio de Psicólogos al respecto, porque sí he leído al Colegio de Psiquiatría, al Colegio de Médicos, a grupos psicoanalíticos. No he en ningún momento visto un pronunciamiento contrario a estas leyes que amordazan a la profesión del psicólogo, ¿no? No sé si ha cambiado o efectivamente siguen sin pronunciarse. El Colegio de Psicólogos de Cataluña se pronuncia como equidistante. Equidistante. No se mueven de esta posición. Bueno, equidistante quiere decir entre la terapia afirmativa y otras formas de pensar. Gracias. Bueno, son las 8 de la tarde. Gracias, no sé si Silvia quieres cerrar Quiero diciendo hacer un alguna cosa más o nos despedimos. Sí, un comentario final y te paso la palabra para cerrar. Gracias. Bueno, el comentario final sin duda es agradecer muchísimo la atención. Hemos estado al límite de la capacidad de esta reunión, rueda de prensa. Me consta que ha habido varios periodistas y varias periodistas interesados. Muchísimas gracias por prestarnos atención. Hemos hecho un trabajo, como sabéis, fuera de nuestro trabajo, pero utilizando nuestras herramientas profesionales. Y no quiero cerrar sin decir 3 cosas, no quiero volver a pasarle la palabra a mi compañera Alejandra Prieto sin decir 3 cosas. La primera, este informe ha sido posible gracias a un equipo de 7 personas, de las cuales 3 no pueden poner su nombre. Esto quiero que sea algo que conste y que quede grabado en este webinar. 3 no pueden poner su nombre. No pueden poner su nombre ya, ahora, sin la ley estatal que quieren aprobar, porque pueden ser perseguidas o pueden perder el trabajo. 3 grandes profesionales. Otras lo podemos hacer, en mi caso, porque estamos al final de nuestra carrera o porque somos funcionarias.
y otras porque tenemos trabajos de autónomas. Pero hay 3 personas de este equipo de 7 que no lo pueden hacer. Esto no puede ser. Y esto es muy importante que quede dicho, porque a pesar de ello han dejado su tiempo, su experiencia y su conocimiento para hacer un servicio público, porque no aceptamos que las niñas no quieran ser mujeres, que esta sociedad hostil las esté empujando a comprometer de por vida su salud física y mental. Eso tiene que quedar dicho en este webinar, porque nosotras somos una asociación con profesionales, pero somos una asociación militante, activista, por los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo, de feminismo universal, para todas, sin colores, sin lugares. Dicho esto, quedamos a la disposición de todas, Rosario, y de todas las entidades profesionales, entidades autonómicas que queráis saber cómo hemos hecho esto. Os podemos asesorar, estaremos encantadas de poder asesoraros y de poder colaborar todas las personas que realmente buscamos la salud, el bienestar basado en la salud biopsicosocial de las personas y sobre todo de la infancia. Porque no creemos que para ser quien eres tengas que cortarte los pechos. Perdonad que diga estas palabras así porque realmente esto no lo podré decir cuando se apruebe la ley estatal. Gracias, Alejandra. Tienes la última palabra si quieres cerrar. Bueno, sí. Gracias, Silvia. Solo nos queda ya, disculpad que veo que queda una pregunta por hacer, pero nos habíamos fijado las 8 ya de hora límite. Llevamos 2 horas y estamos muy cansados. Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta que haya quedado en el correo de la asociación, que es hola@feministas.cat, en catalán, hola@feministas.cat, para cualquier duda o consulta. El informe está colgado en la página web también y se puede descargar, compartir, por favor darle toda la difusión que podáis, sobre todo las que trabajan en el campo de la salud y de la salud mental. Y solo nos queda agradeceros nuevamente que hayáis compartido este tiempo con nosotras, todas vuestras aportaciones también, porque yo creo que, como dice Silvia, en los tiempos que corren agradecemos muchísimo el poder debatir de forma serena y todo lo que está sucediendo, especialmente las consecuencias que está teniendo para los menores, para nuestras niñas, y que tenemos que buscarnos, lamentablemente, estos pequeños espacios que tenemos y que nos dejan porque sistemáticamente nos están cancelando actos y anulando salas y es muy difícil encontrar lugares donde poder hablar de esto y discrepar de la ideología de la identidad de género. Entonces es un éxito que nos podamos reunir aquí y que incluso con aportaciones de gente que no piensa con nosotros haya sido todo un debate muy respetuoso, y yo estoy muy satisfecha del acto y quiero agradecer a todo el mundo otra vez la asistencia y que esperamos volver a encontrarnos, porque me parece que ha quedado gente fuera del acto que no ha podido acceder. Me han estado diciendo de fuera que hemos superado el límite de inscripciones que teníamos, así que esperamos poder hacer un segundo encuentro y resolver, pues, si queda alguna duda, y seguir participando y encontrándonos en estos espacios. Así que lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias a todos. Cerramos ya. Gracias, Silvia, Erika. Gracias a todo el mundo. Hasta la próxima.